esta primera mesa denominada la tolerancia social frente al fenómeno de la prostitución, esta violencia sexual tan tolerada, no puede dar comienzo sin deciros que tras ella habrá un desayuno en el Jardín Botánico. Es el patio principal de la facultad, al fondo a la izquierda, ¿de acuerdo? Ahí tendrá lugar luego, cuando termine acto seguido de esta mesa, el desayuno. En primer lugar, va a estar para hablarnos de por qué la prostitución es tan tolerada socialmente, Ana Rubio Castro, a mi derecha. Ella es catedrática de Filosofía de Derecho de la Universidad de Granada, es experta en género, exconsejera del Consejo Escolar de Estado, miembro del Observatorio Estatal de Violencia de Género y Violencia Doméstica, es colaboradora también del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Comisión para la Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, ha sido premiada con la bandera de Andalucía con el premio Clara Campoamor y Meridiana, es integrante del Consejo de Redacción de distintas revistas, autora de investigaciones tales como Feminismo y Ciudadanía en el año 1997, La globalización y la democracia como forma de vida en el año 2000, Los desafíos de la familia matrimonial en el año 2000 también, Género y desarrollo, la internacionalización de los derechos humanos de las mujeres en el año 2002, las medidas antidiscriminatorias entre la igualdad y el control en el LOESIS, Ley de Extranjería, en el año 2001, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el artículo 14 de nuestra Constitución en el año 2002, nacionalidad y ciudadanía, una relación a debate en el año 2003, análisis jurídico de la violencia contra las mujeres en el año 2004, la representación política de las mujeres del voto a la democracia paritaria en el año 2005, ciudadanía y sociedad civil, avanzar en la igualdad desde la política en el año 2007, los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individualización en la familia en el año 2008, los nuevos modelos de ciudadanía en el año 2009, ciudadanía y participación política de las mujeres en España en el año 2010 y en la actualidad centra su investigación en la aplicabilidad de la Ley de Igualdad Efectiva 3/2007, realizando diferentes estudios de sentencias sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo en el ámbito laboral y el sexismo en el lenguaje jurídico. Tanto investigaciones que está llevando a cabo en el año 2011, en el año 2012. Su último libro, su última publicación, por tanto, después de esta extensísima relación de las mismas, las nuevas mediciones de la desigualdad en el año 2013. Y os dejo sin más con ella. Gracias, Ana. Bueno, yo quería, a la hora de ajustar mi intervención, como ya hemos oído en la mesa que nos ha precedido, el tema de la prostitución, que es donde yo me voy a centrar, es un tema muy complejo. Y es muy complejo porque en él lo reatraviesan aspectos sociales, económicos, políticos, de seguridad, etcétera, y siempre da la sensación, cuando se trabaja este tema, una clara, por lo menos es en mi caso, una clara sensación de malestar, de no ser capaces de abordarlo con la complejidad y con las matizaciones que hoy este tema exige. Aceptando un poco esos límites y esa insuficiencia a la hora de abordar todas las aristas y todas las caras que el tema de la prostitución presenta, yo quiero, en cierto modo, poner de entrada una serie de aspectos generales que creo que nos ayudan a entender la dificultad y el porqué esas dificultades a la hora de regular esta institución y este fenómeno social. Creo que de entrada es importante poner de manifiesto, sobre todo por el contexto en el que nuestra intervención, que es la tolerancia social.
¿Por qué tenemos absolutamente normalizada esa compraventa de sexo? Y sobre todo algo más importante, que es la pregunta que siempre inquieta. ¿Por qué la prostitución tiene un rostro determinado? ¿Y por qué la prostitución, si es una práctica social más, vemos que va modificándose no solo en el rostro, hoy diríamos el rostro de una mujer inmigrante cada vez más jóvenes, sino que también quienes se dedican al estudio de esta práctica social pone también en evidencia cómo la prostitución es algo más que simplemente sexo consentido o compraventa de sexo, puesto que también va modificándose conforme vamos avanzando en las esferas de igualdad y de libertad. Paradójicamente, la prostitución se incrementa y se modifican las prácticas, dijéramos, o las demandas que se hacen de ciertas prácticas sexuales. Eso nos pone en evidencia que no es simplemente sexo, puesto que va modificándose conforme se producen esa serie de variaciones de naturaleza socioeconómica. Hoy día, las viejas prostitutas nos dirían que muchas de las prácticas que hoy tenemos absolutamente normalizadas o muchas de las demandas que hoy se hacen en los prostíbulos en sus tiempos estaban mal vistas. Claro que existían, pero no eran tan normalizadas como ella dice que se producen ahora, donde cada vez los clientes demandan chicas más jóvenes y con un aspecto más o menos más igualado a lo que sería un adolescente. Y también con un elemento, y por eso la extranjera, no solo por vulnerabilidad económica, sino porque también, como en el pasado sirvió con respecto a la andaluza, porque aparece como un físico de determinadas mujeres donde se sobreentiende, dados los prejuicios y los estereotipos, que tienen como una sexualidad más potente, más activa, más abierta. Eso que pone de manifiesto cómo incluso quienes hacen uso de este servicio utilizan una serie de mitos en torno a esta práctica que tiene mucho que ver con las ideas que yo deseo hoy poner de manifiesto. Creo que para entender la tolerancia social es importante que pongamos de manifiesto cómo los presupuestos ideológicos sobre los que nuestra cultura democrática e igualitaria está asentada. Dijéramos cómo los cimientos de nuestro edificio social y político, que no están hechos para ser vistos, pero sí para que sean quienes sostienen todo el aparataje jurídico, político y social. Y nuestra cultura formalmente igualitaria y formalmente democrática se asienta sobre dos modelos humanos de feminidad y de masculinidad que todavía, a pesar de todos los esfuerzos legislativos y de todas las políticas públicas por deconstruirlo, siguen teniendo una fuerza y un asentamiento social muy importante. ¿Eso qué significa? Que nuestra representación aún de lo humano no es una representación absolutamente igualitaria, sino que seguimos viendo a los seres humanos encuadrados en esos dos prototipos de feminidad y de masculinidad, donde los hombres siguen compitiendo entre sí desde el poder, la racionalidad y la fuerza, y las mujeres son vistas y siguen compitiendo entre sí, ante todo como sujetos más irracionales, más emotivos, y donde su cuerpo y su sexualidad tiene una presencia y una capacidad que no tiene aparentemente tanto el hombre. Esa idea de que está construida desde el siglo XIX, desde la propia ciencia, diciendo que las mujeres son mujeres o hembras casi toda su vida, mientras que el ser macho o hombre es solamente un aspecto de toda la complejidad de su personalidad, aunque esos restos, dijéramos, arqueológicos, pareciera que nuestra legislación, que ha avanzado tanto en deconstruirlo, incluso los esfuerzos que cada una de las personas que estamos aquí hacemos por en nuestra práctica
alejarnos de esos estereotipos y construir en libertad un proyecto libre, igualitario, etcétera, lo cierto es, y lo pone de manifiesto continuamente la publicidad y los medios, que la fuerza de esos dos modelos y la fuerza de esos dos estereotipos sigue muy presente a nivel cultural y sigue muy presente en nuestro imaginario y en la representación que tenemos de los hombres y de las mujeres y de lo que son su identidad y su esencia. Todavía, y lo vemos por ejemplo cuando analizamos la clase política, las mujeres en política son juzgadas por su imagen. Todo el mundo recuerda el traje o el que llevaba la fulanita o la pelenganita o el tipo de pelo, etcétera, y sin embargo no tendríamos jamás una imagen en nuestro imaginario de cómo iba vestido un hombre, ni se nos ocurre a la hora de juzgarlo por su físico, por su imagen o cómo iba peinado. Eso quiere decir que todavía la corporalidad de las mujeres sigue determinando mucho su profesionalidad, su imagen social, su estatus, incluso limita su capacidad de ejercicio del poder y del liderazgo. Si esto ocurre en nuestra cultura y ese sexismo está tan absolutamente asestado y normalizado, podemos entender claramente que los viejos discursos, aunque lo hayamos renovado, de entender que la prostitución es un mal, pero necesario, puesto que en cierto modo mantiene la estabilidad de los hogares, hace posible, esa cierta sexualidad más incapaz de refrenarse, que es la sexualidad masculina, esa cierta representación diferencial de la sexualidad masculina, o incluso que mientras los chicos van a los prostíbulos, pues en cierto modo se salvaguarda el honor o la libertad sexual de las mujeres, puesto que pueden encontrar otro cauce a través del cual expresar toda esa complejidad de sexualidad que parece ser la sexualidad masculina. Es cierto que esos viejos discursos ya no tienen al menos ese calado social tan potente de otros momentos, y es cierto también que hoy se revisten de otro tipo de argumentos aparentemente más neutros. Hoy cuando se habla de prostitución y se normaliza y se acepta como algo que hay que reconocer, va muy ligado a la libertad de expresión de los deseos y de la complejidad de la sexualidad, y también va muy ligado al turismo sexual o al ocio. Por eso los grandes prostíbulos en Europa aparentan esa imagen de spa o de centros de cuidado personal, donde los clientes aparecen con unos albornoces blancos absolutamente impolutos que dan una imagen que no es la imagen, o por lo menos no se quiere dar la imagen de ese pasado donde aparecía ligado a ciertas condiciones o desarrollo de la prostitución. Voy a dar paso a Rosario Carracedo Bullido. Ella es en la actualidad la portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Es abogada en ejercicio desde 1980 y ha sido asesora en diferentes centros de acogida para mujeres maltratadas desde 1986 a 1989, autora de diversas y múltiples publicaciones y trabajos sobre violencia y sobre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ha prorrogado, por ejemplo, un informe publicado por Amnistía Internacional sobre la mutilación genital femenina, ha participado en la elaboración de diversos manuales de formación en el ámbito policial y judicial, precisamente editados por el Instituto Andaluz de la Mujer. Ha participado desde luego como ponente en múltiples y numerosos encuentros, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, sobre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual, tanto en Estocolmo como en París, como por toda la geografía española.
también en América Latina, y ha participado también en encuentros con organizaciones de mujeres inmigrantes en la Unión Europea, y ha sido profesora en cursos tanto de violencia de género como de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Os dejo con ella y con todo lo que nos va a tener que decir. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es muy grato para mí compartir este espacio de debate y sería mucho más grato si no hiciera tanto frío. Sí, por favor, bajar la calefacción. Será el aire. Perdón, o lo que sea. Estaríamos todos un poco más cómodos. Eso ya. Bueno, esta mesa se llama Versa sobre la tolerancia social frente a las prácticas de consumo sexual. Así que, si me permitís, para hablar de estas prácticas voy a ir colocando ciertos datos que nos puedan servir para situarnos en el significado político que tienen las prácticas de consumo sexual. Podríamos empezar diciendo que el uso sexual de mujeres por precio, eso es la prostitución, y utilizo esta fórmula para invertir la forma habitual en la que tratamos el aspecto de la prostitución, donde las mujeres están colocadas en el centro de la plaza pública, pues constituye una práctica muy uniforme en nuestro país. Existen muchísimos datos empíricos que ponen de manifiesto que desde la década de los años 90 se produjo un crecimiento enorme de las ofertas de servicios sexuales. Crecieron los, ¿cómo llamarlos? Sex club. Yo habitualmente utilizo un término durísimo porque me gusta expresar la dureza de lo que significan esos zulos donde están las mujeres. En nuestro país, a partir de la década de los 90, crecieron los putódromos, lugares donde se practica el uso y consumo sexual de las mujeres. En territorios con larga tradición histórica de democracia y de igualdad, como pueden ser los países de Estados Unidos y los países de la Europa occidental, sabemos también que hay evidencias que ponen de manifiesto que la práctica de consumo sexual de mujeres por precio es una práctica también muy uniforme. En países menos desarrollados, donde el principio de igualdad de género y el principio de desarrollos democráticos están más debilitados, como los territorios de América del Sur, también conocemos que el uso sexual de mujeres constituye una práctica masculina, uniforme y habitual. ¿Y qué decir ya de los territorios o de las zonas como Asia, que sus tradiciones democráticas son escasas y los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres son prácticamente nulos? Filipinas, por ejemplo, ha sido durante décadas el país que ha abastecido de mujeres los prostíbulos de Japón. Podríamos decir, y quizá esto sería una de las ideas que quiero confrontar, es que el uso sexual de mujeres por precio por parte de los varones constituye una práctica uniforme, universal, extendida, generalizada, que le es indiferente el nivel de desarrollo democrático, le es indiferente el nivel de desarrollo de políticas de igualdad, le es indiferente la adscripción religiosa, le es indiferente la clase social a la que pertenecen esos hombres, le resulta indiferente el grado de cultura y de desarrollo intelectual de la sociedad, y espero que esto recuerde que la práctica universal de violencia en las relaciones de pareja era una práctica y una de las cosas que nos permitió conformar esta práctica, ¿no? La violencia en las relaciones de pareja como una cuestión política y como una cuestión de género, fue el reconocimiento, ¿no?, de que no se trata de hechos aislados ni de relaciones individuales, sino de prácticas que por su uniformidad ponen de manifiesto la naturaleza de las relaciones sociales que implican o que están implícitas en ellas. Hacer uso sexual de las mujeres en prostitución se ha convertido en una actividad de ocio y entretenimiento masculino. El ocio, el turismo sexual,
se ha convertido en una forma de divertimento masculino. Los hombres cogen aviones, ahorran durante tiempo y se trasladan a determinados lugares que han sido conformados como lugares de turismo sexual. ¿No sabéis cómo agradezco que hayan puesto una temperatura más adecuada para hablar? Porque es que si no te corta un poco, ¿eh? Estás aquí aterida y parece que no tienes la fortaleza de este debate. Bueno, como os decía, hacer uso sexual de mujeres en prostitución se ha convertido en una forma de entretenimiento masculino y en una forma de ocio. Por ejemplo, en Bangkok, la capital de Tailandia, es uno de los lugares que goza de una amplísima oferta de sexo comercial. En Bangkok hay una famosísima calle que se llama Pantpong, y en donde el atractivo, la razón por la que los 500.000 turistas sexuales que cada año visitan Tailandia, el atractivo de esa calle está alentado o exhibido a través de los numerosos centros de consumo sexual de mujeres. Y en donde, como hay mucha competencia y se trata de atraer a los distintos o a los potenciales clientes de prostitución, pues los reclamos, ¿no?, que se encuentran a la entrada de estos sex shops rezan como con estas expresiones que reflejaba Cecilia Hotman, que fue la presidenta de la Coalición contra el Tráfico para Asia y el Pacífico, pues los atractivos, o sea, los reclamos para llamar la atención de los posibles clientes, pues ponen cosas como menino en vagina de mujer, ping-pong en vagina de mujer, centro de mamadas colectivas. Esta actividad y estos reclamos aluden al tipo de demanda de servicios sexuales que estimula a los turistas sexuales. Brasil, Colombia, Cuba, Vietnam, en los últimos años se han destacado también por ser centros que atraen el turismo sexual. Parte de su crecimiento económico está íntimamente relacionada con el desarrollo del turismo sexual. Y en nuestro país nosotros también contamos con una localidad ahora que representa un lugar muy atractivo de turismo sexual, que es La Jonquera, desde que el pasado mes de octubre del 2010 se abrió el macroburdel más grande de Europa. Creo que ahora Viena va a competir a ver si consigue el macroburdel más grande. Y bueno, desde la inauguración de este putódromo existe un gran tránsito de hombres franceses y de hombres españoles que acuden a este lugar. Internet también se ha revelado como un instrumento y una plataforma adecuada para la compra de servicios sexuales. En estas plataformas, en estas páginas de Internet, se pone de manifiesto cuáles son las conversaciones, la información que intercambian los prostituidores que hacen uso de los servicios sexuales y los consejos que se dan. Os voy a mencionar solamente dos cuestiones porque tengo interés de volver sobre ellas después. Una de las cosas que pone en manifiesto la tecnología es que las prácticas de consumo sexual de mujeres por precio está atrayendo a una clase, a un grupo sociológico muy joven, ¿no?, a una franja muy joven, porque el uso de las tecnologías está muy relacionado, ¿no?, con la gente, con la población más joven. En Internet, hace tiempo preparaba algo sobre los prostituidores, ¿no?, sobre la demanda de prostitución, y tomé dos notas. Si entráis en los foros y en los chats de los prostituidores, pues son muy ilustrativos sobre lo que hablan, y voy a utilizar el lenguaje que ellos hablan, porque el lenguaje en materia de prostitución es un lenguaje muy relevante y pone manifiesto
insisto, la naturaleza de las relaciones que significa el hecho prostitucional. Uno de ellos decía, por lo que tengo entendido y experimentado, en el Camp Nou suelen pedirse 20 euros por una mamada, por donde la hacen por 15, y preguntaba si había que regatear. Otro internauta intercambiaba información sobre las prácticas sexuales y sobre la compra de servicios sexuales y preguntaba: soy nuevo en este foro, un amigo se casa y me ha pedido que para su despedida quiere cepillarse a una china. Luego había otro internauta que le contestaba sobre las bonanzas de utilizar chinas o colombianas o de otras nacionalidades. Las zonas de conflicto suelen ser también zonas donde proliferan los entretenimientos masculinos de uso sexual. Por poneros algunos ejemplos, durante la instalación en Filipinas de las bases estadounidenses que se instalaron, el crecimiento de la industria del sexo en aquel país fue exponencial. Durante el periodo de transición en Camboya, que fue tutelado por Naciones Unidas y por las agencias de paz, el crecimiento en Camboya, y que presentaba fundamentalmente, estaban integradas por personal masculino, como digo, de fuerzas militares, funcionarios de las distintas agencias de paz, el incremento en Camboya de los lugares y centros de explotación sexual se multiplicaron hasta el punto que cuando todas estas misiones diplomáticas desaparecieron porque había terminado el proceso de transición, tutelado por la multinacional de la paz, que es la OTAN, la ONU, desaparecieron gran parte de estos centros de explotación sexual. El uso sexual de mujeres en los conflictos de Ruanda, del Congo y de la antigua Yugoslavia por parte de las fuerzas pacificadoras ha determinado el inicio de algunas resoluciones internacionales sobre los comportamientos de las fuerzas militares, de las ONGs y de las agencias de ayudas que van a los conflictos sobre algunas prácticas que no pueden ser realizadas. Os preguntaréis qué quería hablar con esto. Bueno, quería deciros también que la industria del sexo es una industria en este momento súper importante, que genera millones de dólares, que tiene una capacidad extraordinaria y que ha determinado el crecimiento y ha marcado las políticas de desarrollo de distintos países. Por ejemplo, en un informe de la Organización Internacional de Trabajo se señalaba que en Malasia, Indonesia y Tailandia habían apuntalado el desarrollo de sus economías locales y nacionales por la penetración de la industria del sexo. La industria del sexo tiene una gran capacidad no solamente de determinar el desarrollo económico o la orientación económica de determinados países, sino también tuvo la capacidad de terminar con el consenso internacional sobre prostitución, sobre la no distinción, y si no, luego volveré sobre esto, entre trata y prostitución. De hecho, el Convenio de Palermo del año 2000 es la expresión, por decirlo de alguna manera, de la presión de la industria del sexo sobre los documentos internacionales. So pena de romper los consensos internacionales que había que había consenso en trata y no en prostitución, consiguieron que emergiera un instrumento internacional que establecía conceptualmente una gran diferenciación entre trata y prostitución. Aunque quisiera decirles que la trata es el sistema en el que se abastece el mercado de la prostitución. Se preguntarán ustedes por qué les he contado todo esto. Datos relacionados a todas estas cuestiones que seguramente son muy conocidas por ustedes. Pues porque les quiero interpelar. Yo quiero interpelarles sobre qué reflexiones o qué interpelaciones realizan ustedes ante estos conocimientos. ¿A quién sirve la industria del sexo? ¿De dónde saca el dinero la industria del sexo? ¿Por qué la industria del sexo en los últimos 40 años se ha desarrollado de forma exponencial y ha penetrado en las economías de numerosos países? ¿Por qué la industria del sexo tiene un lobby de presión económica que tiene capacidad de influir en los organismos internacionales y en las normas y en los compromisos internacionales?
¿Quién alimenta esa industria? ¿Por qué se desarrolla esta industria? El tráfico o la trata de mujeres, con fines de explotación sexual trastorna nuestras conciencias, nos provoca una sensación de solidaridad con las víctimas, de preocupación por la situación inhumana que viven, y nos compadecemos y nos sentimos profundamente identificados con la necesidad de erradicación de esta nueva modalidad de esclavitud. Pero perdonen, ¿para qué se transitan mujeres desde Nigeria, que atraviesan toda África y llegan a los putódromos de España? ¿Para qué se transitan mujeres desde Brasil para que lleguen a los putódromos de Galicia? ¿Por qué hay mujeres de nacionalidad rumana y nigeriana que están llenando las calles de nuestras ciudades? ¿A qué finalidad, a qué demanda llegan estas mujeres? Permitidme. A una demanda universal, a una práctica masculina de consumo sexual de mujeres. O dicho de otra manera, sin demanda de prostitución, no existiría una imponente industria del sexo que condiciona las políticas nacionales y que se ha penetrado enormemente, no solamente en la economía legal, ilegal, sino también en la economía legal. La industria del sexo es una industria tan poderosa que ha generado y que genera y estimula la incorporación cada año de miles de usuarios de la prostitución. Pues bien, este es el debate desde el punto de vista feminista, que significa colocar en el centro de atención del debate sobre la prostitución la presencia de la demanda y de los clientes de prostitución. Miren ustedes, el debate sobre la prostitución durante la Edad Media, giraba en torno a nosotras las mujeres. Nosotras estábamos en la plaza pública en la Edad Media con nuestros ropajes que nos identificaban como mujeres prostituidas, y estábamos colocadas ahí porque nosotras éramos inmorales, tentadoras, perdonad que busque las palabras más exactas, porque nosotras provocábamos, ¿no?, a esa naturaleza débil de los hombres. Nosotras hoy estamos colocadas en la plaza pública, seguimos en la plaza pública, en esta ocasión ya no vestidas con ropajes que nos identifican, sino desnudas o semidesnudas, según el pensamiento que justifica la prostitución, porque ejercemos el máximo, ¿no?, de la libertad sexual, o bien porque este es un trabajo que nos permite supervivir. Nosotras no estamos en la plaza pública como si fuéramos setas que creciéramos. Nosotras estamos en la plaza pública porque la prostitución es una de las expresiones de las relaciones de género y uno de los mecanismos en los que se evidencia, se presiona, está presente el ejercicio del poder masculino. Miren ustedes, la prostitución o el consumo sexual de mujeres por precio que practican los hombres en todos los puntos del planeta forma parte de un macrorrelato, forma parte de un mosaico, del mismo mosaico que justifica o explica la violencia en las relaciones de pareja. La violencia en las relaciones de pareja no es un problema de relaciones individuales entre un hombre y una mujer. El problema de las relaciones de violencia en la pareja es una manifestación de la supremacía del poder masculino que históricamente han detectado los hombres sobre las mujeres. La prostitución no tiene nada que ver con nuestro consentimiento, o dicha de otra manera, no es lo relevante el consentimiento de las mujeres. Lo relevante del modelo de relaciones prostitucionales es la legitimación, la tolerancia, el consentimiento y la aceptación de que las mujeres podemos ser utilizadas sexualmente por los hombres. Cuando el internauta compra para su amigo, como despedida de soltero, una china para cepillársela, está estableciendo y manifestando expresamente la naturaleza de las relaciones que establece. Es una relación de sujeto a objeto. Yo soy cosificada, yo soy una mercancía colectiva que puede ser utilizada.
Para que yo cosifique a un ser humano, para poder cosificar a un ser humano, tengo que gozar y tengo que tener la legitimación de un sistema cultural, de un sistema material y de un sistema de valores que me atribuye una situación de predominio sobre el otro. Si no, es imposible que yo, estableciendo relaciones de igualdad o relaciones iguales, pueda cosificar, mercantilizar y tratar como una mercancía a un sujeto. Quizá la prostitución en este momento puede ser el elemento más enérgico de la devaluación de las políticas de igualdad. Es en este momento una de las expresiones, como si el hecho de que hubiéramos ganado territorio, como si el hecho de que hubiéramos ganado parcelas de igualdad, pudieran ser devastadas, bueno, en otros aspectos. Creo que además ahora mismo tenemos una experiencia tremenda. La crisis económica nos ha puesto de manifiesto que no tenemos derechos que se consoliden de formas, ¿no?, que hayamos conquistado derechos irreductibles. La crisis económica ha puesto de manifiesto que nuestras situaciones son tremendamente vulnerables. Todo sistema de dominación erosiona la posición de los derechos que se van conquistando por el grupo dominado. La crisis lo está poniendo de manifiesto en el plano material, y la prostitución lo está poniendo en el plano de las relaciones de igualdad. Nosotros tenemos que interpelar la legitimación del consumo sexual de mujeres, porque es una práctica de poder y de desigualdad. Desde el punto de vista de la igualdad, nosotros tenemos que formular e interpelar a los hombres, interpelarnos nosotros mismos sobre si la prostitución es una práctica inocua que no atenta a nuestro derecho a la igualdad, o si por el contrario genera un espacio, una categoría, un ejército de mujeres que pueden ser tratadas de forma desigual. Mirad, los hombres que van a la prostitución y el uso sexual de las mujeres necesariamente tienen una representación de nuestra desigualdad. Y esa desigualdad no es una desigualdad que perciban respecto a la mujer que les presta los servicios sexuales. Es una desigualdad que extienden a las relaciones entre nosotras. El pensamiento feminista, discrepo de Ana, el pensamiento feminista pro abolición de la prostitución descansa sobre 3 factores fundamentales de activación, porque cree que estos factores de activación política, estos factores de intervención política, son los que permitirán desactivar este mercado, desactivar estas prácticas y ser entendidas como prácticas de dominio. 1, el desmantelamiento de la industria del sexo. La reglamentación de la prostitución, la legalización de la prostitución, significa necesariamente, inevitablemente, de forma absoluta, la legalización de la industria del sexo. Y solo podemos combatir esta cuestión, este debate o esta práctica de violencia si desmantelamos la industria del sexo. Esto significa este mandato normativo a través de nuestras leyes. No toleramos en esta sociedad que nadie gane dinero con la prostitución ajena. No significa que las mujeres no puedan seguir actuando, pero no aceptamos intermediarios. 1. 2. Los demandantes de prostitución tienen responsabilidad política, tienen responsabilidad social, practican y realizan prácticas de poder y desigualdad que en una sociedad comprometida con la igualdad no es tolerable. La cuestión fundamental y la tercera es no actuamos sobre las prostituidas. Para crear modelos de igualdad, para avanzar en la igualdad, puede haber discrepancias y elecciones personales, nadie lo discute. Nadie lo discute. Hay montones de personas que viven una relación matrimonial basada en la desigualdad. Pero no significa que tengamos que crear modelos normativos, que ratifican o autorizan o legitiman la desigualdad. Nosotros tenemos un contrato de matrimonio que regula la relación matrimonial sobre la base de la igualdad. Otra cosa es que tú en tu vida privada y en tu vida personal vivas y aceptes un principio de subordinación. Ok, esta es la parte
de la actividad individual que tú puedes representar. Pero el modelo normativo que nosotros reclamamos es un modelo normativo basado en la igualdad, en el principio de igualdad en el matrimonio. Bien, el modelo normativo en prostitución es un modelo normativo que desautoriza, que deslegitima, que desactiva las prácticas masculinas en el consumo sexual de mujeres. Este es un modelo normativo que han puesto los países como Suecia, Finlandia, Noruega y que está debatiendo, creo recordar en este momento, Francia. Esto no impide que tú te prostituyas. ¿Te quieres prostituir? Por decirlo de alguna manera. Pues habrá prostitución, como existe desigualdad en todas las enormes desigualdades, ¿no? Enormes. Pero cuando queremos construir sociedades igualitarias, implementamos medidas que contribuyen a la desigualdad. Cuando activamos y reglamentamos la industria del sexo, estamos mandando un mensaje normativo, permitirme. Es legítimo hacer uso sexual de las mujeres. Ustedes están legitimados para hacer uso sexual de las mujeres. Cuando mandamos un mensaje normativo que dice que la compra de servicios sexuales es una práctica inaceptable, estamos mandando un mensaje normativo. Estamos diciendo que esta sociedad no tolera el uso y el abuso sobre las mujeres. De la misma manera que hemos hecho con otras iniciativas políticas, como la Ley de Violencia de Género. La Ley de Violencia de Género, más bien la Ley de Violencia en las relaciones de pareja, no autoriza un poquito de maltrato, un poquito de violencia. Manda un mensaje inequívoco. Oiga, esta sociedad igualitaria ya quiere mecanismos que terminen con esta desigualdad. Este debate sobre que la demanda de prostitución constituye un elemento crítico en la expansión de la industria del sexo, constituye un elemento crítico en la alteración de las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, no solamente lo decimos nosotras, el pensamiento feminista, y permitirme que termine con la penetración de este debate en algunos de los... Siempre me pasa igual, pero tener tranquilidad porque lo encuentro seguro. En uno de los documentos, de la relatora de Naciones Unidas contra la trata, sí. Estoy pensando que a lo mejor no lo encuentro. No, espera, dame un minuto, de paciencia. Tengo que confesaros que esto me pasa más de una vez, no sé cómo es posible con tantas charlas que da. Bueno, da igual, os lo cuento. Una de las cuestiones que se ha notado, es decir, que es importante la presencia y hacer emerger la función, el elemento fundamental que representa la demanda de prostitución, está reconocido en el Protocolo de Palermo, que habla de las necesidades de imponer, ¿no?, o de realizar políticas públicas relacionadas con la demanda, con la visualización de la demanda, con la demanda. El Convenio de Varsovia también contiene, el Convenio de Palermo, excepto la definición, por decirlo de alguna manera, de los tipos penales en el resto del lenguaje, es un documento tibio, ya que solamente contiene recomendaciones para los Estados, pero el Convenio de Varsovia incluye un catálogo de mandatos a los Estados para disuadir, ¿no?, para actuar sobre la demanda, para hacer políticas de prevención, de educación y de desistimiento de esta actividad. Me da una rabia que me muero, que no encuentro a esta mujer que lo cuenta fatal. Bueno, esta era la parte, ¿no?, que teníamos que nos correspondía hablar. Yo, permitirme, creo que el consentimiento en la prostitución constituye un argumento que ha sido utilizado y que nosotros podemos reconocer con muchísima facilidad en un montón de expresiones de la violencia. Nosotras, durante mucho tiempo, hemos consentido, decían, éramos partícipes, consentíamos en la violación, nosotras hemos consentido la violencia en las relaciones de pareja. Esto se explicaba a través de que nosotras éramos masoquistas o de que algo habíamos hecho. Y recapitulo. La prostitución, es decir, el uso sexual de mujeres por precio, constituye una práctica de poder y de desigualdad
manifiesta explícitamente una forma de relación sexual que forma parte de un sistema de dominación, que estaba presente en el derecho de pernada, que estaba presente en el uso del matrimonio, que estaba presente en la violación y que estaba presente y era impune. Nosotras hemos combatido y hemos reclamado que las relaciones sexuales deben ser relaciones igualitarias, en el sentido de que las dos personas implicadas en ese intercambio sexual reciben lo mismo. La prostitución recuerda, ratifica esa imagen de que la sexualidad es un modelo masculino en donde solo es sexual para el cliente o para el hombre que la ejercita. La igualdad representa y requiere necesariamente que pongamos condiciones materiales, condiciones ideológicas, condiciones culturales que nos permitan avanzar en la igualdad. Y, por tanto, uno de los elementos fundamentales de esa política o de las políticas públicas que tienen que estar encaminadas en materia de igualdad son aquellas que pongan en cuestionamiento, que presenten y nos permitan discutir que el uso sexual de las mujeres es una práctica injusta, ilegítima y que fomenta y ratifica la desigualdad, no solo de las mujeres en situación de prostitución, sino de todas nosotras, de todas las mujeres. Gracias.